Bienvenido a Perspectivas, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de fin de semana? ¿Pasó por agua, por cierto? Sí, un fin de semana muy londinense que tuvimos sí. en Guadalajara con frío, lluvia. Y bueno, siguiendo con los ecos de Trump, Belén, sí. Después de lo que pasó. Ayer Donald Trump dio su primera entrevista en un medio nacional, en la CBC, en el programa 60 Minutos. Y bueno, no sé cómo tú tuviste la entrevista. A mí me pareció una entrevista donde pues deja muy en claros que sus asuntos en temas migratorios van en serio. Al menos 3 millones lo que buscará deportar de migrantes indocumentados y con antecedentes penales. Y también habla del muro que va para adelante, no se echa atrás de que México lo pague. Y un asunto que se me hizo interesante, no sé si a ti también, que le preguntan sobre los Clinton. Y él dice, mira, yo creo que a Hillary ya meterla a la cárcel no. Porque los Clinton son buenas personas, le hacen bien a Estados Unidos, entonces mejor no. Al menos a corto plazo no meternos con ellos en estos asuntos. Muchos lo ven como una rebaja de tensiones, pero me parece que Trump va a cumplir más de lo que pensamos. Claro, yo creo. Algunos matices también en su discurso, sí. ¿No? Por ejemplo, en la construcción del muro dice, bueno, habrá algunos tramos donde no será un muro, será un alambrado. Exacto. Y hay que decir también que, bueno, lo habíamos comentado aquí hace algunos meses, Enrique, en realidad el muro existe. Todos los presidentes de Estados Unidos han construido su pedacito de muro. Me parece que Donald Trump en ese sentido pues no será la excepción. En el caso de los deportados indocumentados, Obama, y lo referían también en el marco de esta entrevista, 2.5 millones de deportados, que también ya lo habíamos comentado aquí anteriormente. Es decir, que vamos, la política de deportación de migrantes continuará. Y lo que sí ha sido muy enfático Donald Trump en mencionar que se trata de documentados con antecedentes penales. Hoy leí algunos comentarios de líderes hispanos en el sentido de que ellos no consideran que exista esa cantidad de indocumentados con antecedentes ilegales, no saben de dónde está sacando esa cifra Donald Trump, y bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Me parece, Enrique, que el tema de fondo, como nos lo han explicado algunos analistas, sigue siendo el gran problema económico que hoy por hoy atraviesa Estados Unidos, su deuda enorme, que no sabemos cómo lo resolverá, y que haya ganado Donald Trump o Hillary Clinton, al final me parece que es una bomba de tiempo. Ahí es donde realmente veremos qué capacidad tiene Donald Trump para llevar a buen puerto a este país. Pero la deuda de Estados Unidos es manejable. Digo, es 100% del PIB, pero es 100% del PIB porque todas las monedas, todas las reservas del mundo están en dólares. Y Estados Unidos, acuérdate que pide dinero a precio de 0%, incluso de negativos. Yo diría que el asunto de la deuda nunca ha sido un gran problema para Estados Unidos. Lo era la generación de empleos y creo que Obama deja muy buenos resultados. O sea, tomó el país con una tasa del 9% y ahorita está en 5.8%. Es decir, yo más bien creo que las decisiones que tienen que ver con Trump, las primeras decisiones van a ser decisiones para reafirmar a su electorado. O sea, lo que él quiere es mandar un mensaje a este electorado más duro, a este electorado que lo votó porque va a ser firme con los migrantes, porque va a defender los intereses de los estadounidenses más clásicos, digamos. Creo que las primeras medidas van a ser encaminadas precisamente a eso, a legitimarse con esos que rápidamente se decepcionarían. Ayer circuló mucho por redes sociales un tuit de un supremacista americano, de estos que creen que la raza aria, todavía hay gente tan loca, ¿no? Que la raza aria es superior al resto de las razas, donde decía, si Trump no cumple, será el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, es decir, ya sentenciándolo. Entonces creo que él sabe que si no toma decisiones radicales, golpes de timón radicales, pues su electorado se le puede ir. Sí, en un fíjate golpe, ¿no? Que sin embargo yo sigo pensando que hay temas más de fondo en Estados Unidos y que Donald Trump, y que me parece que ahí es donde realmente habría que ver si realmente da resultados. Yo insistiría en el tema de la economía y en el tema de la guerra, ¿no? Y sus relaciones con otros países. La guerra tal vez. La reunión que tuvo hoy, o del diálogo, la charla que tuvo con el presidente de Rusia, también había mucha expectativa. ¿Cómo? Bueno, ahí está el G2, ¿no? Ya el G2 mundial. Claro. Y otra cosa, Enrique, que ojalá tengamos oportunidad de dialogarlo y de profundizar en otro programa, porque Europa pareciera que se está yendo hacia la extrema derecha. Francia tendrá elecciones en mayo del próximo año. Abril, primera vuelta, mayo segunda. Exactamente, y Le Pen está muy y fuerte. Otra, diciembre, referéndum de reforma constitucional en Italia, donde, por cierto, ya dijo el primer ministro Matteo Renzi que si pierde el referéndum renuncia. ¿Y quién es el primero que está ahí? El movimiento 5 Estrellas, que es el movimiento de Beppe Grillo, que es un bufón, un payaso en Italia, de derecha, clarísimamente, de extrema derecha, que lo que quiere es recortar derechos, lo mismo, totalmente, ¿no? Correr a los migrantes. Y los movimientos, sobre todo del norte de Italia, como por ejemplo la Liga del Norte, que es un movimiento que roza, digamos, en la xenofobia. Creo que el antisistema, ¿no? Se está yendo a la derecha, ¿no? El antisistema no
Tal vez el único antisistema, yo diría, que está a la izquierda es Podemos. El resto pues, son movimientos antisistema a la derecha. Y estamos hablando Le Pen puede ganar. Claro. Ojo, Le Pen puede ganar. Ahí la segunda vuelta en Francia te blinda un poquito, porque el voto moderado se suele unir en una opción, porque los socialistas o los republicanos, alguno de los dos, quedará fuera en la primera vuelta y se enfrentarán a Marine Le Pen en la segunda vuelta, y ahí puede servir, digamos, para que se aglutinen, ¿no? Pero además, Enrique, a mí también ya me está empezando a preocupar estos análisis que vaticinan que en caso de que gane Le Pen, no descartemos un Brexit francés, ¿no? Brexit. No sé cómo se llamaría, Brexit. pero sí la intención de Francia. Si California se quiere ir a Estados Unidos, que no se vaya a Francia de la Unión Europea, ¿no? El mundo está revuelto. Sí, y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué los ciudadanos están votando estas corrientes, ¿no? Me parece que los sistemas políticos se están agotando, sí, no y la gente se está yendo como por otros lados. Y ojo con esto, ¿no? Sí, vamos a seguir analizando esto, Belén, en próximos programas. Un tema de la localidad, un tema que está directamente relacionado con sus intereses, con temas que, bueno, al final tienen que ver con su cotidianidad. Pasó por el Congreso el jueves, ya muy en la madrugada, ya más bien el viernes en la madrugada, una ley que se llama la Ley de Calidad del Aire, o así se le conoció en los medios de comunicación. Tiene un nombre más largo, de cambio climático y acción. Sí. Bueno, tiene un nombre más largo, pero bueno, que tiene distintos puntos. Si quieres, Belén, revisamos qué contiene esta iniciativa. Y ahorita vamos analizando algunos de los puntos, ¿no? que nos deja sobre todo los temas más polémicos, ¿no? Puntos de iniciativas. 1, placas verdes con incentivos para no pagar refrendos a vehículos híbridos. Es decir, un tipo de placa que si tú tienes un coche o necesitas solo una parte de gasolina, electricidad, energía solar y solamente una parte de combustible, vas a tener, pues no vas a pagar refrendo y vas a tener algunas exenciones. Claro, tenemos también la renovación de parque vehicular en las dependencias con vehículos híbridos. Esto comienzan con 300. Con 300, vamos a ver también qué resultados da, ¿no? 3, colocar a Jalisco como centro de recarga de vehículos híbridos. Y también dentro de estos puntos de la iniciativa, como número 4, la ejecución de programas de transporte escolar, todo un tema, Enrique. Ahorita lo platicamos. 5, fortalecimiento de la red de monitoreo atmosférico fundamental. Está obsoleta la red. Sí, hay algunas pantallas que en algunos momentos no funcionan. Sí, el 6, detonar programas de manejo integral del arbolado en la ciudad, que me parece que fíjate que ahí ya hemos tenido algunos resultados menores, pero se ha trabajado. Que lo introdujo el Congreso, no venía en la propuesta del Ejecutivo, programas de calentadores solares, también, sobre todo pensando en el sol que tenemos, ¿no? Que es un recurso. Buen clima de Guadalajara. Bueno, buen clima para algunos. Oye, a mí me causa mucha risa que, ¿sabes cuál es el país del mundo que más produce energía solar? No, Alemania. O sea, tú vas a Alemania y tienes como 100 días de sol al año, y aquí tenemos 340 días que sale el sol al menos un poquito, y no tenemos energía solar. No, y con estas temperaturas por arriba de los 30 grados incluso, ¿no? Y como punto número 8, el rediseño del programa de verificación vehicular, que como bien lo comentabas, Enrique, pues ha sido, digamos, el más polémico. Los verificentros. 9, sustitución de convertidores catalíticos. Que hay algunos incentivos, ¿no? Para comprar estos convertidores. Como número 10, reconversión del sector ladrillero, una promesa añeja. Veremos también qué tanto se puede avanzar ahí. Y el 11, el famoso fondo verde. Vamos a ver, digamos, las preguntas, Belén, y ahorita las analizamos. Algunas preguntas que creo que están sin resolver. 1, ¿por qué volver al modelo de verificentros que no dio resultados en la Ciudad de México? Porque es prácticamente calcado. Y la siguiente pregunta que nos tendremos que hacer es ¿por qué no hay otra forma de combatir la contaminación con tecnología como las cámaras, por ejemplo? Que por cierto, ahorita respondemos estas. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Son confiables los verificentros realmente? Es decir, como que está vinculada a la siguiente pregunta, ¿es posible evitar la corrupción en estos centros? Los actuales y los que vienen, exacto, ¿no? Y que son centros autorizados, ¿no? Y claro, y lo otro es si no son muy pequeños los incentivos. Sobre todo en el caso de los vehículos híbridos, ¿no? Claro. Para hacer este tipo de transformación hay que recordar que los vehículos híbridos son muy caros. O sea, no es un asunto que tú digas, es que no quiero contaminar, son vehículos muy caros. Que es justo lo que te iba a comentar. Al final de cuentas, ¿quién puede comprar un vehículo híbrido? Muy pocos son los que pueden comprar vehículos híbridos. Están en unos precios tremendos en dólares, son importados. Bueno, muy complicado. A ver, Belén, vamos a tener mucho tiempo, incluso el próximo miércoles vamos a analizarlo esto a fondo, pero yo pondría de entrada un elemento. Los verificentros inician con, digamos, concesiones, o van a ser concesiones por 10 años. Cada uno de los espacios, de los centros, puede administrar entre 1 y 6 líneas de verificación. Es decir, puede tener simultáneamente hasta 6 autos verificándose. Cada una de estas líneas de verificación costará $500,000 para la concesión. Todo lo que se recaude de este modelo se va a un fondo verde.
En este fondo verde se supone que todos los recursos que vengan de la verificación, de los refrendos y de las multas relacionadas con temas ambientales, no por ejemplo las multas que tienen que ver con pasarte un semáforo o pasarte la velocidad, sino todo lo que tiene que ver con ambiental, se va a este fondo verde en donde habrá, digamos, 3 actores gubernamentales y 2 ciudadanos. Cosa que me preocupa. Después dicen, es que no hay mayoría del gobierno del Estado, porque hay 2 del gobierno del Estado, uno de los gobiernos municipales, o sea, la Junta de Coordinación Metropolitana, y hay 2 de ciudadanía, que puede ver con universidades y que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, que se tendrán que poner de acuerdo para proponer algunos, sobre todo las vinculadas a movilidad. Me preocupa porque cuando estos fondos no tienen mayoría de los ciudadanos, pues sabemos que perfectamente los políticos, por más que sean de distintos partidos, se ponen de acuerdo y deciden que ese dinero se lo reparten, ¿no? Y, Entonces, y al tener mayoría, pues es más me fácil, parece ¿no? que el Fondo Verde no está blindado. Creo que quedan dudas en por qué los años que se dan de la concesión, son 10 años de concesión. Me parecen que son muchísimos, entiendo, y lo han dicho los diputados que votaron a favor. La iniciativa venía con 15 años de parte del Ejecutivo. Sin embargo, me parece que para el tipo de inversión, $500,000 por línea, tampoco necesitamos una concesión tan grande. Claro. Celebro que quede en la ley que se va a hacer la auditoría de la concesión cada año. O sea, no va a ser un asunto de, bueno, te di la concesión y gracias, no te vuelvo a ver. Cada año se va a hacer auditoría y se va a determinar si están haciendo las cosas bien o mal. Y ahora, si tú no pagas la verificación de tu auto, en enero mismo, si no lo pagas tú, en febrero, perdón, o sea, en enero si no pagas y en febrero te llegaría ya la multa, automáticamente. Y si tú, digamos, sigues sin verificar, en esta ley tiene la posibilidad de movilidad de levantarte el auto, que no lo tenía hasta la ley, que todavía es vigente ahorita, levantarte el auto, quitártelo y por lo tanto comenzar un proceso administrativo. Claro. Me parece, Enrique, y como bien lo has dicho, el próximo miércoles tendremos una mesa donde profundizaremos en el tema, pero me parece que no hay modelo que funcione mientras nosotros como ciudadanos no seamos conscientes y realmente actuemos como ciudadanos, yo no diría decentes, no, pero digamos, evitemos la corrupción, ¿no? Porque al final de cuentas, tú lo mencionabas, el programa que viene no necesariamente garantiza o está blindado contra la corrupción. No, muy lejos de eso. Pero ¿de dónde viene el primer paso de la corrupción? Del ciudadano, que si su auto no pasa esta verificación, pues da un dinero para obtener el holograma. Tendrías que tener también talleres muy bien consolidados que no se presten a eso porque su prestigio es importante y por lo tanto podría haber un escándalo en relación a eso. Lo que pasó con esta automotriz, con Volkswagen, ¿no? Que un escándalo de este tipo, mira hasta dónde nos llevó. Sí. Esperemos que en México llegue a ocurrir eso. Lo que quiero dejar en claro también, Belén, con este tema, es que hay mucha desconfianza de parte de los ciudadanos, mucha desconfianza cada vez que existen estas propuestas de recaudar más dinero por parte de los gobiernos. Dicen en qué se va a gastar, cómo se va a gastar. Yo creo que una buena solución, y dicen que lo van a hacer, esperemos que sí lo hagan, es estos radares de multa, fotomultas, que se hacen igual que con la velocidad, que se hacen con la contaminación. Lo que dicen los diputados es que se van a aplicar y con el dinero del Fondo Verde se van a comprar para estar sancionando. Sin embargo, eso me parece, creo, más eficaz, incluso sin que existieran las verificaciones. Totalmente de acuerdo. Que meter este tipo de verificentros. Yo espero que nada más no salgan los amigos, las concesiones, porque sabemos que así son prácticamente. Sí, porque ahí no, en estas fotos, pues no interviene, digamos, el contacto humano, ¿no? Te llega tu sanción, la pagas y se acabó. Y se acabó. Pero bueno, vamos a seguir analizando el tema. Regresamos con más. Otro tema escabroso. Con otros temas. La telenovela Vega Pámanes se acabó con su renuncia. Luego de semanas de discutir sobre los delitos cometidos en su juventud por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y su llamada para interceder por 2 presuntos criminales, el jueves pasado pidió su renuncia al cargo de magistrado. Luis Carlos Vega Pámanes se irá sin cobrar ningún tipo de indemnización ni haber del retiro. La renuncia de Vega Pámanes es un buen antecedente para enfrentar los problemas que aquejan al Poder Judicial en Jalisco. Lo platicamos esta noche en Perspectivas. Bueno, el tema del Poder Judicial no se va de la agenda, Belén. Es un asunto de prácticamente todos los días desde que empezó, pues el asunto de la llamada, ¿no? De Luis Carlos Vega Pámanes al comisario de Guadalajara, Salvador. Claro, desde ahí creo que ha sido muy sano para Jalisco discutir el Poder Judicial, más allá de la figura de Luis Carlos Vega Pámanes. Claro, ¿no? Digamos que fue lo que destapó, lo que va más allá incluso de la figura de Vega Pámanes, un sistema que se ha corrompido,
y que habría que revisarlo a fondo, ¿no? Si es que alguna vez no estuvo corrompido, ¿no? Si es que alguna vez, confiamos en que alguna vez en algún año momento no estuvo. Pero bueno, precisamente para hablar de este tema, hoy nos acompañan dos especialistas. Salvador Cosío Gaona es presidente de Conciencia Cívica, fue diputado y especialista en el tema del Poder Judicial. Salvador, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y también a Saúl Galindo, él es diputado del PRD y ahora preside la Comisión de Justicia. ¿Cómo está, Saúl? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Preguntarles si creen que tardó demasiado en renunciar Vega Pámanes y si les pareció interesante que precisamente renuncia después de que el gobernador del estado reúne a todos los magistrados en Casa Jalisco, cosa que nos sorprendió a muchos. Salvador, empezamos contigo. Bueno, yo creo que el tema de fondo es el que han señalado, el sistema de fondo, ¿no? La corrupción en el Poder Judicial. Tuve la oportunidad de presidir la comisión que ahora preside Saúl en la secuencia de legislatura, y debo decirte que se cuidaron, como seguramente lo estarán haciendo en esta legislatura, los detalles de los nombramientos de quienes han sido electos magistrados. Yo te puedo decir con todo, pues sin nada que ocultar, de que los nombramientos que se formalizaron, que se gestionaron en el Pleno, en la época en que he podido ser diputado, fueron jueces que tenían carrera judicial y se investigaron a fondo. Y creo que no ha habido señalamientos contra ninguno de ellos. Pero creo que el sistema sí debe de buscarse una innovación. Tiene que haber algún esquema donde se revisen más, pues, el puntaje, la forma de desempeñarse, y que no basta simplemente ser juez o que tengas años en el servicio público de justicia. Y sí me parece, a la pregunta concreta, que se tardó demasiado Luis Carlos Vega Pámanes. 3 llamadas, 3 sentencias fulminantes bien dadas, donde, bueno, dijo claramente el gobernador, si no tiene la calidad jurídica y moral para ser magistrado y presidente, que renuncie. Y creo que se tardó en aceptar esa sugerencia, porque fue así. Creo que la reunión que se tuvo tiene que ver con el tema de fondo, que habría que entrarle también, Salud, que es la reforma que requiere el Poder Judicial, no nada más en cuanto a las finanzas y la hacienda, sino también a la autonomía y a la solvencia moral. Ahorita le entramos. Diputado Galindo. Sí, bueno, yo pienso que más allá de que sea tardado o no en la renuncia, me parece bien, digo, qué bueno que más allá de la orden o de dónde salió la orden para que renunciara, me parece que fue muy bueno que haya renunciado. No podía sostenerse algo así. Desde la llamada telefónica, no digamos cuando surge el segundo elemento que lleva a la renuncia. El antecedente, digamos. El antecedente que no se pudo verdaderamente ya soportar. Pero me parece que sí deja ver también esto una intromisión de un poder en el otro. Me parece que más allá de que debió haber renunciado desde el primer momento, nos deja claro que sí hubo una llamada. Yo lamento que haya sido desde el Ejecutivo Estatal, que haya salido más que recomendación la instrucción de la renuncia. Me parece que debió haber sido o debe haber renunciado desde la primera, pero voluntario. Me hubiese quedado con un mejor sabor de boca el que hubiese renunciado voluntariamente, lo digo entre comillas, pero bien, qué bueno que ya está dado ese paso y que sirva esto para esta gran reforma que ya se ha iniciado a partir de la Comisión de Justicia, también debo decir, este gran paso que hemos dado. Fue una verdadera coincidencia el hecho que se hayan dado en estos tiempos difíciles y que dejaron simbrado el Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia específicamente. Creo que es muy grave que le ocurra un hecho parecido a un magistrado cualquiera, pero mucho más grave que lo que le ocurra a quien preside el Supremo Tribunal de Justicia y por ende el Poder Judicial. Han mencionado puntos claves, nodales, diría yo, ya los iremos desgranando a lo largo de la charla, pero yo sí quisiera preguntarles qué tan profundo es este cáncer de la corrupción. Lo decíamos ya, no es nada más Vega Pámanes, lo sabemos. ¿Qué tan profundo es el cáncer de la corrupción? Y sí, quizá, ¿desde cuándo viene, Salvador? Pues hay rumores
difíciles de comprobar en este momento, de que varios de los últimos magistrados electos, y en base al esquema que debe cambiar de cuotas partidistas, hicieron ya uso de su potencial económico para acceder. Son rumores. Sí, dice que cuando el río suena, agua lleva. No hay, se han vendido no hay más elementos, más que lo que se ha dicho profusamente. El otro punto es, se ha hablado del costo por un turno, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, para ingresar demandas y que vayan a un determinado juzgado. También, digo, no hay elementos tangibles, pero bueno, demasiado profuso el comentario, los señalamientos y los no desmentidos al respecto. Hay también, señalamientos del esquema rígido con el que se genera que los juzgadores tengan que aportar para mantener los juzgados, sobre todo con lo necesario para funcionar, y que esto obviamente genera un compromiso o algo. Lo otro es lo que la gente reprueba, porque finalmente no hay, o más bien han existido señales de que se han generado procesos inadecuados en la asignación de jueces, donde han imperado el clientismo, y no estoy en contra de que, siendo hijos de quien sea, ingresen a un sistema de carrera judicial o administrativo, quien sea, por merecimientos, pero también se han ventilado en los medios de comunicación mucho de algunas personas que les han permitido ocupar plazas sin temer los méritos o los atributos necesarios. Hay también por ahí un señalamiento de un magistrado, Rojas se apellida, sí. En su momento se polemizó que no tenía los años de titulado, una polémica por ahí, un amparo que sigue por ahí por resolverse. Siempre hay la polémica de si se hizo o no una ratificación adecuada, de que si el amparo siempre protege y deja pendientes cuestiones, y el tema de Vega Pámanes, que vuelve a ser un parteaguas, bien lo dicen, tiene que ver con la falta de filtros adecuados. Lo comentábamos hace un momento el diputado, el tema, ¿no? Es decir, el señor Vega Pámanes llegó con un filtro que fue el Consejo de la Judicatura del Estado, que le dijo que estaba bien sus documentos. Es decir, entonces, ¿para qué sirve ese filtro, no? Entonces, creo que aquí hay que entrarle al tema de fondo, ver asuntos de qué se hace con las patrimoniales, vamos 3 de 3, ¿para qué sirven? El control de confianza, que no es control y confianza, está mal dicho, es control de confianza, que se han resistido a ser sujeto de ellos en el Poder Judicial. Lo del fuero famoso, que creo que debería de revisarse el esquema de la protección del funcionario, pero no de la complicidad para cuando comete cuestiones ilícitas. Y verlo en el fondo global. Creo que hay señalamientos de corrupción en todo el tema de justicia, no solamente en la administración, también en la procuración. Saúl, ¿qué tan corrupto es el Poder Judicial? Bueno, lo que se ha dicho en este momento, totalmente de acuerdo, pero más allá de esto, la corrupción ha sido muy fuerte, incluso en la forma que se ha venido impartiendo justicia de manera parcial, ¿no? Entonces, creo que sí es momento de hacer esta gran reforma, de ir a fondo, pero creo que también mucho tiene que ver, lo decía Chava hace un momento, es un tema de autonomía. En esta gran reforma tiene que ver con generar autonomía al Poder Judicial. Tiene que ver, y no solamente la autonomía financiera, que es importante, porque si bien es cierto que hoy, incluso con un nuevo sistema de justicia penal adversarial, con las salas regionales que están incluso en la ley y que por falta de recursos, hoy está a punto de colapsarse incluso el nuevo sistema de justicia penal, pero además otros temas de autonomía que no podemos ver
justamente depende cómo amaneció el gobernador, cómo amaneció el secretario de CEPAF, para saber si le lana o no. Sí, si le da el recurso al Poder Judicial. Creo pues que tiene mucho que ver en esta gran reforma que hablemos de la autonomía que debe tener el Poder Judicial, y una autonomía completa, incluso para que dejen de meter la mano a los partidos políticos en el Poder Judicial, y lo que tiene que ver, pues que el Ejecutivo no tenga en el brazo el mando, ¿no? O la sartén por el mango en el Poder Judicial. Creo que es importante y aprovechemos esta coyuntura para poder hacer esta gran reforma de fondo, generando autonomía al Poder Judicial. Con ello, todo lo que tiene que ver con los nombramientos, con la parte de estructural del Poder Judicial, por supuesto, el cuestionamiento grave que ocurrió hace unos días con el nombramiento de algunos jueces que ni siquiera cumplían los requisitos, sin embargo fueron nombrados jueces. Vamos al corte y también equilibrio, entre autonomía y contrapesos. Así es. Porque también pura autonomía, ¿no? Que te ponen 300,000 pesos de sueldos, prestaciones. Vamos al corte y seguimos platicando. El Poder Judicial es un freno para el desarrollo de Jalisco. De acuerdo al IMCO, en su índice de competitividad estatal, Jalisco ocupa el 10º lugar del país en materia de sistema judicial confiable. Y dentro de los subíndices, sobresale que ocupamos la posición número 23 por la baja confianza de la denuncia. Está claro que el Poder Judicial es un atorón para Jalisco, que se mueve entre la ineficiencia para el ciudadano promedio y la corrupción endémica. ¿Veremos cambios en el Poder Judicial? Decías, Belén, ¿qué tan profunda es la corrupción en el Poder Judicial? Nos enteramos que llegó a presidente del Supremo Tribunal alguien con antecedentes penales. Nos enteramos que le echó una llamada por teléfono para que le ayudaran unos cuates que eran relacionados con un patrón amigo de él. Nos enteramos hoy mismo que dejan libre a 8 secuestradores a través de jueces que al parecer no tenían... Es decir, por todos lados, Salvador, es decir, no es un asunto porque de pronto nos vamos con Vega Palma, es un asunto que está pasando casi en todos los ámbitos. Sí. Empieza desde el punto personal, ¿sí? Que es un tema. Claro. Nunca debió llegar a Vega Palma, está claro. Es decir, claro. Porque la ley dice no solamente no haber sido condenado por delito doloso, es decir, gozar de buena reputación. Y con eso termina todo. Es decir, alguien que tuvo esa actuación, no aunque haya sido como adolescente, a posteriori, como quieras llamarle, no tenemos la reputación. Es que te marcan. Bueno, claro, el tema es más grave, o igual de grave, lo que decía Saúl, es la injerencia en los procedimientos jurisdiccionales. El presidente del tribunal no le está prohibido al presidente del Poder Judicial meterse en materia jurisdiccional con sus pares. Es simplemente un administrador del presupuesto, es quien coordina el esfuerzo para que haya la justicia eficaz y funcione en las salas, funcione todo. Es el interlocutor con los poderes, pero no tiene ninguna posibilidad legal de llamarle a un par, y mucho menos a un subalterno, que es tampoco un juez, para encargar un asunto. Él decía que hizo lo que siempre hacía, que él le es falso. Le está prohibido meterse y llamarle a un juez o a un magistrado para recomendarle algo. Para eso hay, en todo caso, decía, es que hay que defender a la gente. No, para eso hay Progreso Social, defensores de oficio, para eso hay los derechos humanos, para ventilar los temas, y para eso hay un sistema de quejas, un sistema de recursos en contra de acciones de los jueces y magistrados. Desde ahí está mal el problema. El presidente no defiende el proceso. Saúl, desde ahí está rompiendo con el sistema de justicia. Punto. 2, hay que analizar la corresponsabilidad también de los abogados. Habría que revisar también hasta dónde se ha cumplido con la capacitación para que en el sistema penal, que es a veces lo más doliente, puedan los abogados y los jueces entrarle a temas. Se nombraron muchos jueces que no sabemos si están por este asunto de los secuestradores y todo eso. Sí, y luego revisar también el esquema de prestaciones, si es el adecuado, el cómo se debe buscar que tengan un nivel adecuado de vida conforme a sus riesgos, a sus responsabilidades, a su menoscabo de salud, si se le está apoyando adecuadamente para poder rendir, y un sistema más adecuado de honor y justicia, como lo llaman en otros ámbitos. Es decir, enaltecer, reconocer, estimular a los muchos buenos elementos, pero sancionar severamente a los que incurran en corrupción
y que pierdan una serie de cosas que deberían tener de apoyo a su familia, a su bienestar, para cumplir sin sobresaltos y sin presión de terceras personas en la chamba judicial. Diputado, ¿cómo hacer para que los partidos no metan las manos en las designaciones de magistrados? ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero las reglas muy claras o más claras en el sentido de quiénes pueden y deben ser electos. Un filtro más grande, un filtro jurídico, un filtro más grande. Segundo, estamos de acuerdo en que deban ser los más capaces, es decir, tener que aprobar ciertos exámenes de oposición, pero vamos más allá también. Creo que esta gran reforma tiene que surgir un ente nuevo, ciudadano, observatorio, no sé, para que tengamos la certeza de que se está impartiendo justicia bien, correcta, adecuada, eficaz. Creo que sí hace falta... O sea, la judicatura ya... Bueno, la judicatura tiene otras funciones, hay que decirlo, ¿no? El Consejo de la Judicatura tiene otras funciones. ¿Pero crees que habría que desaparecer la judicatura? Bueno, lamentablemente hoy incluso nos están obligando a armonizar con la parte federal. Creo que, a pesar de que muchos han pedido y incluso los integrantes del Poder Judicial la desaparición del Consejo de la Judicatura, yo creo que no. Yo creo que al contrario, incluso tenemos que acatar ahorita la instrumentación de esta armonización de acuerdo al orden federal, ¿no? Entonces, no veo y no creo que deba en este momento desaparecer, sino que lo que tenemos que hacer es sí armonizarla, seguramente integrarse a alguien más del Poder Judicial, porque así lo marca la parte federal, ¿no? Entonces, yo creo que no va a desaparecer ni debe desaparecer. Lo que sí tiene que tener una mayor claridad, ¿sí?, en la administración, no solamente financiera, sino de justicia. Salvador, antes de que nos des tu opinión sobre la desaparición o no del Consejo de la Judicatura, ¿qué modelo, y siguiendo un poco con la pregunta de Enrique, cuál sería un modelo adecuado que garantice magistrados con trayectorias limpias? Yo creo que tiene que ser un proceso como el que se ha manejado, donde intervengan varios factores, pero donde queden claras las reglas desde la legislación. ¿Quién puede aspirar a ser magistrado? ¿Cómo suplir, si se puede suplir, el que no sea de carrera con algunas cuestiones profesionales o académicas, porque tampoco puede estar estrictamente definido que sea un juzgador. No. O sea, debe haber gente muy capaz. Ha habido en la corte académicos de primera. Pero tiene que haber una claridad, primero. Dos, a los legisladores se les tiene que ceñir para que sean garantes del cumplimiento del proceso, y debe haber una gran transparencia, y debe haber un razonamiento, en todo caso, de cuando se eliminan o cuando se encumbran a pasar a otras etapas de evaluación, para que pasen los mejores. Es decir, un sistema de puntaje, es decir, tantos puntos por un desempeño, tantos puntos por una carrera judicial, tantos puntos por toda una serie de esquemas que puedan conformar como un todo. Y hacerlo menos subjetivo, ¿no? Menos subjetivo y más transparente, eso es todo. Y lo otro es ser más estrictos también, si los señores diputados, y espero regresar yo al Congreso, ¿por qué no? Bueno, anuncio, ¿no? A todos que se nos diga, a todos los que tengan que ver en el proceso, hay una sanción de que si obraste mal, tuviste parcialidad, no cumpliste con la ley, no revisaste bien, pues una sanción férrea, sólida, incluso institución del cargo. Es que de otra manera, en este momento la gente tiene una incertidumbre, tiene un rechazo, tiene un repudio por todo, especialmente por el área de seguridad y justicia. Y es lo que ha alejado inversiones, es lo que genera pues desasosiego. Yo creo que tiene que buscarse un esquema que dé tranquilidad y que dé certidumbre a la gente. Tiene que haber ¿Adiós a la judicatura? Yo he pugnado por eso, he firmado iniciativas, he pugnado porque en su tiempo... Bueno, por fin estaba en desacuerdo en algo. Sí, en su tiempo, como decía el maestro Alberto Orozco Romero, paz descanse, fue un chipote de la justicia, fue creado para acotar lo que se llamaba era el poder extremo de los magistrados o los jueces, pero simplemente se cambió de domador, ¿no? Simplemente fue, y luego se ha excedido. Yo ahí creo que llamo la atención
se han excedido en la burocracia y en las prestaciones sus sueldos, y en el montón de empleados que hay, que muchas veces no tienen que ver con cosas judiciales. Y creo que también debería de acotarse bien las funciones de cada consejero. Y que no sean superconsejeros, que sean realmente personas que lleven una voz, que lleven un cometido, que lleven una función que sea útil y no simplemente que, como se ha señalado de algunos, de que han abusado en la manipulación de nombramientos, de funcionarios, de secretarios. Y ya el ciudadanizado no tiene nada. Sí, entonces yo creo que tiene que buscar un esquema. Una iniciativa que yo propuse y que se quedó por ahí era que se elevara al rango constitucional la necesidad de la participación ciudadana en el Poder Judicial, la creación de un consejo consultivo obligatorio para el Poder Judicial, integrado por los exigentes del tribunal que no estuvieran en funciones, los directores de facultades de derecho de los más importantes del Estado y algunos colegios, los más importantes, porque son como 600, y que hubiera también la posibilidad de algunas funciones ser planteadas ante ahí, como cuáles. Lo que más les duele a los jueces y los que más agarrados son el cambio de adscripción, el cese, las sanciones que a veces son punitivas, a veces son coercitivas, son para que dicte una sentencia en una forma distinta a la que la están dictando, y lo mandan a Gorlán porque no cumplió en otorgarle un capricho a alguien que le pidió un favor. Claro. Entonces, es un tema que debe revisarse. La adscripción de los jueces, la permanencia en un juzgado, la rotación también, dentro de un esquema territorial que le permita al juez no tener la zozobra de que mañana amanece en Colotlán, su familia va a sufrir un menoscabo de integración familiar, ¿no? Entonces, hace falta esa revisión. Y por otro, insisto, la aplicación de exámenes, incluyendo polígrafo y todo lo que sea necesario, para garantizarle tanto al juzgador como a la sociedad que van a ser limpios, debidamente evaluados y no por un señalamiento a favor o en contra. Que se acabe esto. Diputado, hace algunos días estuvo aquí con nosotros el maestro Jesús Ibarra, hablamos de este tema, de otros de auditoría, pero dijo que le parecía que los foros que han iniciado de análisis sobre la reforma del Poder Judicial no estaban encaminados realmente a los problemas del Poder Judicial, sino que eran más de técnica jurídica, algunos de doctrina. ¿Qué responde? ¿Sí crees que realmente los foros están siendo para resolver los problemas del Poder Judicial? Por supuesto, están y está convocado toda la ciudadanía, están convocadas las universidades, están convocados los colegios, barras de abogados, todo el mundo que nos diga qué debe ser modificado y qué debe ser reformado, incluso derogado en el propio Poder Judicial. Yo creo que en esta reforma, si bien es cierto, se han puesto temas, ¿sí? Pero podemos poner más temas, podemos... claro que esta reforma tiene que ver con la parte estructural del Poder Judicial también. No estamos hablando de una sola parte, sino estamos hablando, sí, de la parte orgánica, pero también de la parte procedimental. O sea, no puede ser una reforma de un solo lado, ¿me explico? Tiene que beneficiar al justiciable, tiene que beneficiar al ciudadano y tiene, por supuesto, que reformar y dejar mejor estructura, pero además mejores esquemas dentro del Poder Judicial. Creo que ha faltado un detalle, diputado. Sí. Los justiciables. ¿En qué momento se los ha escuchado? Vamos al corte y le respondes a la vieja a Salvador Cosío. Regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando sobre el Poder Judicial, su reforma con especialistas, conocedores, el diputado Saúl Galindo, Salvador Cosío, quien también fue diputado y encabeza Conciencia Cívica. Algunos mensajes, Belén, sí, sobre todo fíjate cómo los temas del bolsillo siempre generan polémica, el asunto de los verificentros. Nos dice Eduardo Tower, en lugar de hacer negocio con el cambio climático, deberían hacer un día al mes sin auto y no circular una serie de placas al día. Híjole, es que eso también pues no ha funcionado en la Ciudad de México. Es que incentiva comprar un segundo vehículo. Eso es digamos, la contraindicación, ¿no?, de un modelo de ese tipo. Yo creo que las sanciones y sobre todo las fotomultas por contaminación pueden servir. Rafael H., con relación a lo que tú decías, Belén, sí nos falta actuar como ciudadanos decentes. Yo quise evitar el término decente porque se puede prestar
hay mucha polémica, ¿no? ¿Quién es decente, quién no? Decentes no corromperse. Decente, exactamente. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, Rafael, vaya que nos falta actuar como ciudadanos, pues, decentes, dignos, y hablando además también de del tema que estamos abordando aquí con lo del Poder Judicial, ¿no? Que también el ciudadano, pues, a veces accede a corromperse junto con el abogado, Siempre ¿no? se necesitan dos partes, ¿no? Exactamente. Felipe García Miramontes, ¿por qué en vez de coaccionar al que no cumpla y por qué no incentivar al que sí cumpla? Por ejemplo, el que tenga su auto en buen estado y perfecto funcionamiento y al ser monitoreado en forma aleatoria como si fuera un sorteo, con un buen premio ya sea en efectivo o un automóvil, así como el reconocimiento público vía radio y televisión, y yo le auguro una buena opción y más efectiva. Bueno, por ejemplo, en Colombia fue muy exitoso este tipo de políticas, sobre todo con Antanas Mocos como alcalde de Bogotá. Sin embargo, yo creo que es obligación de nosotros tener nuestro coche en buen estado. Totalmente. O sea, yo no creo que se nos tenga que reconocer ni darnos un premio por tener el coche en buen estado. Exacto. Sí creo que el que no cumple y el que contamine, el que genera un entorno más negativo para todos, tiene que ser sancionado y tiene que pagar una multa. Aunque aún así creo que es importante que la gente que cumpla de alguna forma se le reconozca con algunas deducciones o algo, ¿no? Y sobre todo incentivos para que la gente adquiera o use tecnologías menos contaminantes. Es que ese es el asunto, el parque vehicular tan viejo, ¿no? Exactamente. Y el otro punto de que como ciudadanos seamos conscientes de que si nuestro vehículo está contaminando, pues repararlo o tomar las acciones necesarias para evitar que esto siga ocurriendo, ¿no? Nos fuimos al corte, Saúl, y Salvador Cosio te hacía un reclamo amable de no haber sido incluido. Me parece bastante propio el comentario de Chava, el que el justiciable, el ciudadano, necesita también integrarse en esta reforma. Lo hemos estado insistiendo, creo que ha faltado más difusión en ese sentido, y porque además el ciudadano difícilmente se acercará a algunas mesas de trabajo, ¿sí? Técnicas, ¿no? Técnicas. Sí. El ciudadano, temor, ¿no? Yo creo que más que temor, Chava, el ciudadano necesita un espacio más ad hoc, es decir, a lo mejor un foro, por eso estamos llevando los foros al interior, ¿no?, del Estado. Y con un lenguaje más accesible. Exacto, un lenguaje menos técnico, sí, donde el ciudadano se puede acercar y decir, a mí me parece que lo que sucedió en este o cual caso no debería pasar. Bueno, y a partir de una demanda de esa naturaleza, entonces el equipo técnico, desde la comisión, le da forma, claro, ¿no? Entonces, lo hemos estado haciendo, es el primer foro en el interior del Estado. Estaremos llevando a Ciudad Guzmán otro, estaremos llevando uno más a Meca, otro más a Puerto Vallarta, es decir, en el interior del Estado vamos a estar socializando con el interés de que el ciudadano se acerque y nos dé justamente esto, ideas que nos proponga para que en el equipo desde el Congreso se le pueda dar forma a una iniciativa que podamos llevar a reformar, a derogar o a modificar o a cambiar, como le quiera llamar al ciudadano, esa parte de la ley que le parece que no es la adecuada. Claro. Y yo creo que tendría que también que buscarse más respaldo a la sociedad para defenderse, para poder señalar sin temor a tener una represalia. Creo que debe fortalecerse la Defensoría de Oficio. Sí. Creo que tendría que fortalecerse esquemas donde pudiera tener... Protección al soplón también. Pues todo lo que tiene que ver... Sí, y fíjate que en el sistema... con denuncia anónima, articulada. Bueno, lo que pasa es que esa es una parte de la Procuración de Justicia. Sí, claro. ¿Sí? Más que de la denuncia un juez y eso también. Sí, también por supuesto. Quien tiene que proceder es el Ministerio Público. Claro. Sí. Creo que sí hace falta un órgano dentro del Poder Judicial, no necesariamente del Consejo de la Judicatura, pero un órgano ciudadano con probablemente los académicos, con ciudadanos que verdaderamente conozcan del tema y puedan estar viendo este tipo de problemáticas, este tipo de fallas que incluso hoy día tiene muchísimas el Poder Judicial. Claro. Uno de los argumentos... Perdón, Salvador, adelante, no ibas a... pero es que también hay juzgadores honestos, hay jugadores eficaces. Hay muchos. Y también pues son víctimas a veces de esas componentes. Un señalamiento. Y por ejemplo, ¿qué recurso tiene un juez que simplemente por no prestarse a una exigencia es cambiado de adscripción abruptamente? Claro. ¿Qué recurso tiene? Pues tiene que ir al amparo. Y a lo mejor cuando se resuelve, ya pasaron años. Oye, o con un caso pequeño, sí, y ya fue afectado, se manchó toda su trayectoria.
Entonces tiene que haber también un contrapeso. Totalmente. Tiene que también, insisto, reconocerse, premiar, estimularse, darle los medios de defensa a los juzgadores y al personal del Poder Judicial. Es absurdo que sigan todavía los nombramientos de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses para los funcionarios. Es increíble, que sigue igual. Es absurdo que no tengamos todavía, lo decía Saúl, salas regionales de segunda instancia. Me tocó, siendo diputado en la 5 legislatura en 99, aprobar ese cambio en la ley. Sí. Y no existen. El justiciable que vive en Tomatlán tiene que venir a Guadalajara 5 horas de carretera a pelear una apelación. ¿De verdad? Sí, claro, no tenemos salas regionales. Somos el único estado grande y territorialmente hablando, poblacionalmente hablando, que no tiene salas de segunda territoriales regionales. Es absurdo. Pero además está en la ley, ¿eh? Claro, me tocó esa posibilidad de modificar la ley a mí. ¿Y qué dicen? ¿Que no hay lana o qué? No, cada que hay recursos se abocan a otros temas importantes también. Pero, sí, pues nada más importante en Tomatlán, y él me podrá decir, nos costó un trabajo tremendo que hubieran juzgado en Tomatlán. Pues pasó tiempo y lo volvieron a quitar, ¿verdad? Porque, bueno, así es. Nos faltan 50 juzgados de primera instancia, Saúl lo sabe. Nos falta mejor sueldo al funcionario, nos faltan apoyos técnicos, lentes, computadoras, muchas cosas también que no tienen los juzgadores. Es que eso no se dice, ¿no, Saúl? Sí, mira, un gran problema que tiene el Poder Judicial hoy día es que no tiene los juzgados suficientes. No, el personal tampoco. Bueno, cuando digo juzgados me refiero a todo lo que implica aperturar nuevas salas. ¿No? Claro, cobertura, no la tenemos. Digo, no nos comparemos con otros estados, porque la verdad estamos muy lejos de llegar a la media nacional. El estado de Jalisco en eso está bastante atrasado. Creo, por eso el insistir en la urgencia, y no necesariamente para que se aumenten los sueldos los magistrados y los jueces, la insistencia del presupuesto constitucional, la insistencia en que el Poder Judicial pueda tener de regreso la hacienda judicial que por equivocadamente le fue sustraída, le fue quitada y que hoy... Alberto Cárdenas, ¿no? Alberto Cárdenas. Ni siquiera los intereses que genera todos esos, hoy 9,000 millones de pesos, le son reintegrados al Poder Judicial para que pueda resolver de entrada la problemática que hoy tiene gravísimos problemas el nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo. Justo a ese punto quería llegar, porque a final de cuentas no ha sido garantía que los magistrados ganen tal cantidad de dinero para evitar ser corrompidos, Salvador. Tiene que ver con un sistema, insisto, de distinciones y sanciones. Porque no nada más son los recursos económicos, son también el reconocimiento de que pueda mirar a sus ascendientes con la frente en alto, de que pueda tener un reconocimiento, de que pueda tener un retiro digno, sin exageraciones, para que pueda decir, va a trabajar y después se retira porque no robó, no cometió ilícitos y puede vivir, a lo mejor se ha incorporado a la docencia, a la investigación, si es apto, como mucha gente lo es, pero también, insisto, de nada sirve que encontremos mecanismos de sanción, si no hay estímulos y si no hay todo lo que hace falta para la cobertura, lo que hablamos hace rato. Así es. Si tenemos una deficiencia, un déficit muy grave en Jalisco de cobertura del sistema judicial. Hay jueces menores que ganan una vacilada, hay auxiliares de judicial que ganan muy poco. Y magistrados que ganan 200,000 pesos. Y hay instancias que se han creado que no sirven para nada porque no han sido apoyadas, como es la de alternativa, ¿no? Que ha faltado. Ahora, hay sistemas que pueden aplicar. El fondo, por ejemplo, tenemos que pensar de nueva cuenta en cómo llegar al esquema de colegiación, evitar esa porción de colegios de profesionistas y mejor colegios menos pero más serios, donde hubiera un sedazo. Tendremos que tener más vigilancia en lo que hacen los abogados, que hay muchos corruptos, que le piden a la gente para las copias y para el juez. Ay, sí, es tremendo. Y esquilman a la gente y llegan después ya bolseados, el asunto sin arreglar y ya con su patrimonio perdido. Claro. Entonces es un problema de cultura. Yo creo, Saúl, que el presupuesto constitucional es un tema fundamental. O sea, creo que no hay nada peor para un poder que tener que someterse a otro por dinero. Sí. Yo creo que eso es tremendo. Pero, ¿cómo le hacemos para que tengan ese presupuesto constitucional, pero lo utilicen bien? Ahí sí necesitan un contrapeso. Porque recuerda, Luis Carlos Vega Pámanes se amparó ante la ley de austeridad porque decía, no, a mí esto no me lo quita, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que esas dos cosas se muevan? No, bueno, se tendrá que poner reglas más claras en la fiscalización del Poder Judicial, sin duda. Esa es la primera. O sea, no es darles la zanahoria. Tú la nota, ¿no? Sí, no, sí. Digo, es todo
es sí, por supuesto que reconocemos la urgente necesidad de presupuestal al Poder Judicial, pero también reconocemos que hace muchísima falta el que al Poder Judicial le llegue la transparencia. ¿Sí? Entonces creo que es una medida, pero también es la otra. ¿Sí? Y la obligación que hoy todos los que estamos en el servicio público tenemos, el de 3 de 3, por ejemplo, el que sea, decía Chava hace rato, creo que nos merecemos mejores funcionarios en el Poder Judicial, mejores funcionarios en el Congreso del Estado, mejores funcionarios del Ejecutivo Estatal. Sí, claro. Y para eso necesitamos todos los que estamos dedicados al servicio público tener claro que tenemos obligaciones y que cumplir. Nos queda un minuto muy brevemente, Salvador. No solamente Vega Pámanes, ¿por qué pareciera que solamente contra él es ahora esta investigación? Y diputado, ¿no tendría que ser precisamente otros actores los que investiguen y no necesariamente esperar a que los medios de comunicación destapen toda esta corrupción para entonces actuar? 20 segundos cada quien. Justo iba a decir, hace falta más vigilancia, que la sociedad participe más y que los medios sigan apoyando. Qué bueno que los medios hacen esto también. No, claro, hace falta mayor responsabilidad en los funcionarios, en este caso el Congreso del Estado, el Consejo de la Judicatura, en el caso de los nombramientos de los jueces y de los magistrados y los consejeros. Y creo que ahí, Belén, y tú también lo sabrás, ahí pues también el Consejo de la Judicatura le faltó, ¿tú crees? ¿Es parte del problema? Claro, que no le hemos puesto mucho sin duda hubo 2 omisiones en aquel momento. El Consejo de la Judicatura al admitirle requisitos que no cumplió, y segundo, la Comisión de Justicia que dio por elegible a alguien que no lo era. Salvador Galindo, Salvador Cosío, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique, miércoles, verificentros y otros temas de interés. Así que lo esperamos 9 de la noche.